5 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. En París no estaría mal, si fuese, si estuviésemos haciendo radio en la capital francesa, lo aceptaríamos con gustosos. Bueno, está con nosotros Gerardo Rossini, es antropólogo, docente en la Facultad de Bromatología y tiene la amabilidad de haber venido hasta aquí. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la invitación surge a partir de un artículo que escribió Cami, ¿no? Para Ahora el Día. Sí. ¿Qué es esto de que hay muchas familias de la ciudad que recurren a la caza y la pesca para poder comer? Vos estuviste trabajando en eso. Esto es un trabajo del año 2022-2023. Ajá. Y bueno, está centrado en dos barrios de sectores populares, uno de la zona sur, otro de la zona norte. Y bueno, trabajamos en base a entrevistas. Bueno, lo que encontramos es que mucha gente complementa su subsistencia en base a la caza y la pesca. Y que en base a la caza y la pesca, por ahí obtienen sus únicas proteínas animales. Sin esas actividades, prácticamente hay una ausencia muy grande de carne. La gran ausente es la carne de vaca. De hecho, no hay carnicerías en estos barrios, o prácticamente no hay carnicería en estos barrios. La carne de vaca nunca se compra, no se accede por medio de la compra de la carne de vaca. Y lo que había reemplazado un poco estas carnes era la carne de pollo, bastante, y un poco en menor medida la de cerdo. El pollo es la carne omnipresente en el lugar, especialmente a partir de cortes baratos como son las alitas, Uh-huh. Carne picada, carcasa. Y bueno, esto se vende, no hay directamente a lo mejor pollerías, pero se venden en los almacenes, y milanesa de pollo también. Se venden en los almacenes, venden estas cosas. Y como dije, la carne de vaca totalmente ausente, y entonces la caza y la pesca permiten acceder a proteínas de alto valor en un lugar donde es muy difícil, por una cuestión de ingresos, ¿no? Uh-huh. Hacéis bien, vos marcás que el informe es de los años anteriores, digo, pero también se genera polémica de si es a partir de la llegada de este gobierno. En este año habría que agregarle a este informe el dato de que en este año el consumo de carne es el más bajo de los últimos, creo que 100 años, así que me imagino que esto se ha profundizado todavía más. Bueno, sí, si bien el estudio es del 22-23, todo hace pensar que la situación es peor, la situación es mucho más dramática. Pero bueno, estas cuestiones en estos barrios tienen larga data. Lo que pasa es que Gualeguaychú tuvo una periferia siempre bastante informal, de gente ligada a trabajos informales, en negro, que entran y salen del mercado de trabajo. Y bueno, ahí es una población donde el Estado llegó escasamente siempre. Ese estado de bienestar que se habla a veces en la Argentina, hay regiones donde no llegó plenamente. Y entonces hay tradición de informalidad muy grande. Pero bueno, en las últimas décadas esto se agravó muchísimo. Uh-huh. Especialmente hubo un cambio muy fuerte en la década del 90 con la expulsión del agro de mano de obra, con la tecnificación del agro. Ahí hubo una gran expulsión de gente que de alguna manera estaba relacionada informalmente con el agro. Después también una expulsión anterior fue... La expulsión de la gente de la zona rural hacia los grandes centros urbanos. Y del trabajo, expulsión del trabajo. Gente que estaba relacionada de alguna manera como peón, de alguna manera inestable, todo, y bueno, ahí se corta eso. También fue una expulsión de mano de obra, lo que significó el cierre del frigorífico. No necesariamente por los trabajadores en sí, que estaban de forma formal, sino porque también en el frigorífico alrededor había un montón de trabajos extras, de gente que se la rebuscaba alrededor del frigorífico. Y bueno, también es que cuando se aprieta también a la clase media reduce sus gastos, y entre los gastos que reduce afecta mucho a los sectores más bajos, porque ahí, bueno, entonces no contratas el tipo que te corta el pasto, no contratas la empleada doméstica, y bueno, y ahí entonces también sufren estos sectores. Sí, ese eslabón de la cadena informal. Sí. Es el primero que se resiente. Claro, entonces, bueno, es una población que está muy afectada por su inserción laboral. Pero a veces tiene inserción laboral, solamente que esa inserción laboral no le llega a pagar la reproducción como trabajador, como mano de obra. Es decir, su parte
el salario que cobra no lo reproduce como trabajador, es decir, parte de su reproducción la hace en la actividad de subsistencia, que es la caza y la pesca o alguna otra actividad. Son trabajadores, son trabajadores lo que se llama polirrubro. Es decir, tienen varias actividades, porque acá hay un paso de lo que antes era la lógica del trabajador, donde uno estaba empleado como en una industria, por ejemplo, como trabajó como obrero y tenía un trabajo asalariado, a la lógica del proveedor en los sectores populares, donde ahora yo me la tengo que rebuscar con un montón de actividades, tanto sea las redes horizontales con el Estado, algún tipo de ayuda con el Estado, verticales con el Estado, redes horizontales con vecinos, con la comunidad, distintas changas de distintos tipos, y ahí entra la caza y la pesca también. Pero de todas maneras quería aclarar que la caza y la pesca hay distintos niveles. Hay algunos que lo hacen profesionalmente, es decir, la actividad única. O algunos lo hacen por recreación, pero una gran parte lo hacen para complementar su alimentación. Mirá vos, es decir, vos tenés lo que van a pescar para después vender. Claro. Esos viven de eso. Se dedican de eso. Eso le dedican varias horas de su día. Sí, están dedicados a eso. Pero después hay otros que no, que dicen, bueno, lo hago como manera de complementar. ¿Pero qué tenés? Tipo que por ahí estuvieron 10, 12 horas en la calle buscando una changuita o cortándole el pasto a uno, haciéndole un arreglo a otro, y además van y pescan para llevar algo a la mesa. Sí. En realidad, mejor que entenderlo como individuo, entenderlo como grupo doméstico, es decir, de varios miembros, donde todos se la rebuscan, donde ahí hay una relación donde todos están rebuscándosela. Los chicos van al comedor al mediodía, la mujer a lo mejor hace algo de servicio doméstico, a lo mejor unas pocas horas, el marido va a cortar el pasto o hace algo con el carro, y así se la van rebuscando en varias actividades. Pero hay que entenderlo como grupo doméstico, porque es decir, ahora son sectores de la sociedad a los que no les llega ningún tipo de asistencia, no hay ningún plan, no hay... algún tipo de asistencia puede haber. Nosotros encontramos que parte de la gente que entrevistamos tenía la tarjeta Nutrir, pero la tarjeta Nutrir también tenía sus dificultades. Por ejemplo, solamente permitía comprar alimentos secos. También había gente que se quejaba de que los negocios tenían doble góndola para los alimentos, para precios comunes y precios con la tarjeta Nutrir. Había gente que se quejaba de eso. Mirá vos, a ver, eso me parece interesante. Vos hablabas con gente que te decía que iba al negocio. Nosotros no lo pudimos constatar, es lo que nos dijeron, lo que dijeron la gente, que había negocios que tenían un doble estándar de precio. Si vos comprabas una tarjeta Nutrir te salía otro precio. Más caro. Y después, bueno, la tarjeta Nutrir no permitía acceder a alimentos frescos. Porque bueno... ¿Y la asistencia de planes nacionales? Hay gente que tenía a lo mejor la asignación universal, pero hay gente que no tenía nada. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque para ver cómo lo vivís vos, que digamos con otra cercanía con esas historias, cuando escuchás, viste, lo habrás seguramente escuchado porque es algo que se repite mucho en redes y planeros, son vagos, no trabajan, están acostumbrados a que el Estado les dé las cosas, y vos estás contando historias de gente que por ahí recibe la asistencia, se parte el lomo para poder llevar algo de comer a sus hijos a la casa. Bueno, es raro encontrar a alguien que no haga nada. Nosotros en las entrevistas que hicimos no encontrábamos gente que no hiciera nada. Todos de alguna manera trataban de rebuscársela, excepto gente muy grande, jubilados, gente que enferma, jubilados, que a lo mejor ya, es una excepción. Pero la mayor parte de la gente que entrevistamos es gente que se la está tratando de rebuscar en distintas changas, actividades. Esa gente que va a pescar y cazar no solamente vende la carne, sino que después hace las preparaciones, vende las milanesas, vende salamín, vende chorizo seco a partir de esa carne. Los que van a pescar venden empanadas, entonces también hay una elaboración de eso. Y cuando escuchás esa frase que te decía recién, ¿qué te pasa con esa descripción que muchas veces se hace de esa gente que después vos entrevistaste? Bueno, eso es parte de los estigmas que circulan en la sociedad, que a veces no tienen nada que ver con la realidad. La realidad es que no solamente lo que hicimos nosotros, sino muchos estudios muestran que la gente de los sectores populares son polirrubro, hacen muchas actividades. La mayor parte de los estudios que se hacen muestran eso. Hace un par de años, o el año pasado, salió un libro de un autor muy conocido, Aullero, que se llama justamente Cómo sobreviven los pobres,
Y bueno, en ese libro claramente está caracterizado de que son gente que está rebuscándosela continuamente. Lo que pasa que bueno, que son actividades de poca remuneración, pocos ingresos y que no alcanzan para reproducir la unidad doméstica. Hay gente que tiene trabajo y esos trabajos tienen salarios muy bajos y no le permite reproducirse como trabajador. Uh-huh. Ahí hay una cosa muy compleja, que es que el sistema capitalista funciona en dos niveles, en el nivel formal y en un nivel periférico informal. Ahí hay como una doble plusvalía, porque la plusvalía que saca en el nivel formal el sistema capitalista a los trabajadores, además hay una extra que saca aprovechándose de estas actividades informales o de subsistencia, de las actividades de los grupos domésticos de subsistencia. Es decir, el capitalismo moderno no paga en algunos sectores, en algunos países como la Argentina, que tiene estas situaciones, toda la reproducción del trabajador, sino que el trabajador se reproduce, su fuerza de trabajo la reproduce en actividades de subsistencia como esto. Uh-huh. Había un concepto interesante en la investigación y que charlamos, Gerardo, que tiene que ver con los desiertos alimentarios y que vos un poco mencionabas recién, esto de que no hay carnicerías en estos barrios, es decir, que hay determinados alimentos a los que no se pueden acceder. Sí, ni verdulerías. Y eso también me pareció interesante y yo te había preguntado el tema de las huertas, sí. ¿Te acordás que te había comentado? Y que vos me dijiste que bueno, era algo que tenía, digamos, una situación particular el tema de las huertas. Bueno, huertas hay poca gente hace huerta, porque la huerta necesita mucho trabajo, mucha dedicación. Y a veces la gente se saca la conclusión de que hace una changa más y le conviene ir a la verdulería o a la carnicería haciendo una changa más que dedicarle ese tiempo a la huerta. La huerta necesita trabajo, la huerta puede venir mal por cuestiones climáticas, en barrios donde hay mucha inseguridad, podés estar trabajando meses y después un día te robaron toda la lechuga. Entonces, no es común que la gente tenga huerta, ¿no? Para la gente que tiene huerta es gente convencida realmente, gente que le gusta, que lo hace ideológicamente porque está convencida. No cualquiera puede tener una huerta. ¿Qué ves del Estado en esos casos, digamos? Viste que estamos en un momento en donde se discute desde el poder del gobierno, del Estado, hoy se discute ese rol. Bueno, si el Estado tiene que estar, no tiene que estar, se tiene que correr, digamos, ¿cuál debe ser el rol? ¿Vos qué ves? Bueno, es un Estado que siempre llegó de manera muy ineficiente, muy ineficiente. Es un Estado mínimo, que llega también atravesado por muchas relaciones políticas clientelares. Es un Estado ineficiente en la manera en que llega, es un como sí muchas veces, a nivel educativo, a muchos niveles un como sí, es decir, por ahí está la escuela, pero la calidad que tiene la escuela es muy mala. Está los comedores, pero la gente se queja de la comida de los comedores. Muchas veces, bueno, cuando hay problemas que atañen a la infancia, llegan los organismos que trabajan ese tema, pero también es un como sí, trabajan un poco, llegan y después terminan desapareciendo. La situación sigue más o menos como... a veces es así, es un Estado que trabaja como sí, que llega de manera ineficiente, que llega de manera parcial. No es un Estado presente, nunca estuvo totalmente presente. Es una población con una presencia institucional débil. Ahí hay un diferencial. No es lo mismo vivir en pleno centro de Gualeguaychú que vivir en uno de estos barrios periféricos. Uh-huh. Ahora, coincido con la descripción que haces, esa ineficiencia del Estado y ese aprovechamiento desde la política, digamos, clientelar y del uso y abuso que se hizo de muchos programas asistenciales y de movimientos sociales, no de todos, ¿no?, pero de una parte importante, llevaron a que la inmensa mayoría de los argentinos vote a un presidente que dice el Estado tiene que correrse, desaparecer. A mí, por lo menos en lo personal, me da la sensación de que no es el camino. Sin embargo, insisto en que una gran mayoría optó por eso. ¿Desde dónde o vos le encontrás una explicación? Porque la lectura que yo hago de lo que vos decís es hace falta un Estado más presente, pero eficiente, digamos, un Estado mejor,
no la desaparición del Estado. Cuando la gente no tiene posibilidades, no tiene capitales, no tiene capital educativo, no tiene capital social, no tiene capital económico, evidentemente la capacidad de salir de esa situación es muy difícil. Y por eso necesita la presencia del Estado, porque el Estado es el único que puede brindar a los sectores más postergados la posibilidad de una movilidad social, de un insertarse en cierta formalidad, el desarrollar mayores capacidades. Eso lo puede hacer el Estado, porque la gente carece. Ahí la pobreza no es solamente económica, es una pobreza de ingresos, supongamos. No, la pobreza es multifactorial. Es una pobreza educativa, es una pobreza cultural, es una pobreza de capital sociales y de relaciones. Esa pobreza de capital social tiene mucha incidencia, porque yo puedo ser un chico que nací en un barrio muy postergado y haber ido a la escuela primaria, a la secundaria, intentar estudiar, pero ese capital social va a hacer qué contactos tenga yo para conseguir un trabajo el día de mañana. Entonces todo eso influye, por eso la presencia del Estado es fundamental para sacar a la gente de la pobreza, para permitir el desarrollo social. La presencia del Estado es fundamental. Son las instituciones las que van a poder hacer ese salto de gente con poco capital a brindarle la posibilidad de acceder a mayores capitales. Un ejemplo, ¿no? Hay un par de escuelas en Buenos Aires que, bueno, no viene el caso el nombre ni nada, que trabajan con población vulnerable. Y lo han hecho de manera muy bien, muy eficiente, con instituciones, trabajando con una red de instituciones. Y en esas escuelas la deserción de los chicos es prácticamente cero. Cuando en el promedio país el porcentaje de alumnos que llegan a terminar la secundaria en término y forma es el 16%. Y de los que terminan plenamente en algún momento, el 50% nada más. Acá hay casi cero de deserción. Y los rendimientos académicos son exactamente igual que los sectores más altos de la Argentina, cuando en el promedio país los sectores más bajos tienen promedios de rendimiento por ahí 6 veces menores. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay instituciones que trabajan bien, con presencia, con una red, los logros pueden ser muy, muy buenos. ¿Y cómo rompes esa? Pues digo, vos tenés, y vos viste y describís historias de por ahí una familia que... no sé, el abuelo estuvo toda su vida, o tal vez no, tal vez el abuelo estuvo en el mercado formal, como decías vos hoy, era empleado del frigorífico, de una industria, perdió su laburo, entró en la informalidad. Su hijo, toda su vida en el mercado informal, de changa en changa, pescando, y un chiquito de 7, 8 años que por ahí acompaña a su padre a pescar y que se cría en ese contexto de la informalidad, de la dificultad. No, ¿dónde lo rompes? Con la educación. Fundamental la educación. La educación que no empieza con la primaria, empieza con el jardín, con el preescolar. Es una educación de calidad, una educación buena, es fundamental. Ahora, lamentablemente, generalmente a los barrios más postergados lo que llega es una educación muy, muy, muy atravesada por el asistencialismo, por la contención. También porque no es fácil trabajar con población vulnerable, no es fácil, no es que yo acá por ahí lo hago fácil, pero no es fácil. Pero justamente, como no es fácil, ¿qué se necesitan? Más recursos, más mecanismos que estén presentes. Es decir, esas escuelas que trabajan en estos barrios deberían ser las que más recursos tengan, las que más infraestructura tengan. Y bueno, la realidad es que es al revés, la que tiene los vidrios rotos, la que tiene... Justamente, como esa población no tiene poder de reclamo, entonces... Ahora, yo te escucho y sabés que siento que hay como dos modelos. Hay uno que es este modelo de clientelismo del que vos hablabas, de te tengo ahí porque te necesito para ganar una elección, te necesito en esa posición, y otro modelo que dice, a estos corrámoslos, porque a estos saquémoslo porque no sobran, digamos, o al que no llega, la meritocracia, el que no llega no puede, claro. Lo lamento, vos estás afuera, vos no pudiste estudiar, algún problema tendrás. Digo, ninguno de los dos modelos, hay uno que por lo menos a mí me parece mucho más perverso todavía, pero ninguno de los dos modelos da la sensación que nos llevan a un buen puerto. No, ninguno de los dos modelos. ¿Por qué ganó Milei? Milei ganó porque la población realmente visualizó que lo que estaba antes estaba mal también. Por algo ganó. ¿Y cuál es el mayor apoyo que tiene Milei? ¿Cómo puede ser que con la situación crítica económica que tenemos
actualmente tenga niveles de apoyo de cercano al 50%. Bueno, porque la gente mira para atrás y no quiere volver a eso. Entonces, es decir, los gobiernos anteriores tendrán que ser responsables también del triunfo de Milei, porque ganó Milei. Hacerse cargo, ¿no? No salió de un repollo. Entonces, bueno, toda esta ideología que aparece ahora, basada en lo que vos decís, la meritocracia, que la asistencia social es lo peor que puede haber, que el Estado no tiene que financiar nada ligado a lo social. Bueno, es posible porque las banderas progresistas fueron de alguna manera vilipendiadas en el pasado. Fueron realmente destruidas. Fíjense que al campo progresista no le quedan banderas que enarbolar en este momento porque realmente fueron muy bastardeadas. Y bueno, entonces vuelvo a decir, acá hubo un pasado que al Estado lo usó de una manera no óptima, donde tocabas sale pus, y esto entonces la gente dejó una reacción muy negativa porque lo que decís vos, Sebastián, tenés plena razón. Sin Estado no hay país en el mundo que haya salido adelante, no hay desarrollo en el mundo sin Estado. Es decir, las potencias económicas hicieron su desarrollo en base a la relación entre capital y Estado. Japón, los países del sudeste asiático, Estados Unidos. El que querramos pensar, todos los países, es decir, Estados Unidos tiene el Estado más grande del mundo, o uno de los Estados más grandes del mundo. Solo pensar lo que gasta en el aspecto bélico, nos damos cuenta que no es un Estado pequeño. Por eso, a partir del año 1982, Estados Unidos tiene el déficit más grande del mundo. No hay posibilidad de desarrollo que no haya una unión entre el capital y el Estado. Quería preguntarte por ahí, a través de esta investigación, que es lo que nos trajo a la charla hoy, si has podido hacer de alguna forma alguna especie como de diagnóstico de cómo está compuesta la sociedad de Gualeguaychú, ¿no? A raíz de que has tenido este acercamiento con sectores vulnerables, ¿cómo podemos decir que está compuesta la sociedad? Tenemos estos espacios más vulnerables, porque como hay mucha gente de muy pobre, hay gente de mucha plata también al mismo tiempo, en una misma ciudad. Y también pensaba mientras, charlábamos la semana pasada y leía parte del estudio que hicieron, que también las personas de los barrios más vulnerables son capaces de acceder a estas prácticas ancestrales en pleno siglo XXI, también gracias a las características que tiene Gualeguaychú. Digo, más allá de que, por ejemplo, me remonto a Buenos Aires porque es lo que tenemos más cerca como una ciudad más grande. No podés salir a cazar, claro, y a pescar por ahí sí. No sé si pescás algo o no. Sí, para cazar no. Pero a cazar no. No digo que también acá, entre comillas, tenemos cierta ventaja en las características que tenemos para que barrios vulnerables, bueno, de alguna manera se la rebusquen. No, sí, es verdad. Estas estrategias de caza que se dan acá es porque hay un contexto rural muy cercano, que con urbano bonaerense no lo tenés. Por otro lado, vos me decías sobre la conformación de la ciudad. Bueno, Gualeguaychú fue una ciudad bastante desigual siempre. Siempre tuvo una periferia muy informal, de sectores muy vulnerables. Lo tuvo siempre. Y eso se reproduce y bueno, por ahí se han hecho planes de vivienda con nuevos barrios, pero esos nuevos barrios no han solucionado el tema de la vulnerabilidad, porque vos necesitas, además de vivienda, cuando son sectores vulnerables, vos necesitas también inserción laboral, necesitas educación, necesitas otro. La vivienda sola no te soluciona los problemas, lo que hace por ahí hasta reproducirlos. Porque vos juntás un montón de gente con graves problemas en un mismo espacio urbano y alejado de infraestructura. Aislados. Y eso te genera a lo mejor más problemas todavía. Así que los nuevos barrios que por ahí cambian la fisonomía un poco, no cambia la situación de base. Pero bueno, vuelvo a decir, Gualeguaychú fue una ciudad bastante desigual siempre y tiene una periferia bastante gruesa y grande de sectores muy vulnerables.
Lo que también eso lleva a que la violencia vaya creciendo lentamente, pero va a ir creciendo. Si esta situación sigue así, va a ir creciendo sistemáticamente. Ahora, incluso más allá de esto, de lo que decía Sí. Cami, de la cuestión geográfica, de la ventaja geográfica que tiene la ciudad, también es cierto que comparada con real lo que vos planteás, pero vos la comparás con otras ciudades de la provincia, se me viene a la cabeza inmediatamente Paraná y Concordia, que son las otras dos ciudades más grandes de Entre Ríos. Concordia es la ciudad más pobre del país, y Paraná con todo un cordón, digamos, lo que sería el conurbano bonaerense, en Paraná también con muchísima desigualdad, con muchísima violencia. O la situación de Gualeguaychú da la sensación de ser distintas a otras ciudades grandes de la provincia. Bueno, ¿no? ahí hay un nivel de escala también. Si comparamos con Concordia, es la ciudad más pobre del país. Sí. Pero también hay un proceso de que a nivel nacional, desde la última dictadura, y se profundizó en la década del 90, todas las ciudades empezaron a tener un cordón de pobreza bastante problemático. Yo, por ejemplo, nací en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Chivilcoy, que en la década del 70 era una ciudad con características diferentes a Gualeguaychú, una sociedad bastante igualitaria, en el sentido de que no había una división territorial tan marcada como la había acá, donde había un centro de población de clase media y después una periferia pobre. Ahí en Chivilcoy eso no existía. Era una ciudad donde, bueno, vos tenías alguna familia un poco más pobre, pero estaba entremezclado y no había esa periferia tan vulnerable. Acá en Gualeguaychú siempre existió esa periferia muy vulnerable. Ahora, en esas ciudades como de la provincia de Buenos Aires, que por ahí fueron más igualitarias en un momento, a partir de la dictadura, especialmente a partir de los 90, empezó a conformarse también un patrón que bordeaba la ciudad de mayor vulnerabilidad. Pero acá en el caso de Gualeguaychú lo que hay es un sector que siempre existió con más o menos vulnerabilidad. Pero siempre hubo un cordón de informalidad muy grande en la ciudad. Igual si hoy vas a las estadísticas y te encontrás que la mitad del país es pobre, da la sensación que tener una ciudad igualitaria es imposible, porque No. hay una cuestión de promedio que no te da, digamos, alguna ciudad puede estar un poco mejor que otra, pero es muy difícil porque hoy tenés un nivel de pobreza muy alto. Claro. Sí, y eso se empezó a notar especialmente en la década del 90. Ese quiebre social, la ruptura social. Si bien empezó, podemos decir, desde los 70, cuando ese modelo de industrialización empieza a entrar en crisis, pero el 90 es una década donde la fractura social se hace evidente. ¿Por qué? Porque esa gran clase media que se había conformado en la Argentina se rompe. Y ahí aparece ese fenómeno novedoso que es la movilidad social descendente. Gente que se cae. Si mirás a futuro, digamos, esto que describís es el hoy y las causas las encontrás en el pasado. Si mirás hacia adelante, ¿qué ves? Bueno, yo veo un gobierno que puede tener suerte económicamente en mejorar algunas variables macroeconómicas como la inflación, pero que es un gobierno que es conservador, que no tiene intenciones de que en la Argentina se produzca un desarrollo social y de nuevamente una movilidad social ascendente, sino que es una situación donde va a haber cierta estructuración social muy marcada, donde aquellas cosas que posibiliten la movilidad social ascendente, como la educación pública, van a estar totalmente dejadas de lado, minimizadas. Las políticas sociales también. Entonces veo un gobierno que con un poco de suerte puede mejorar algunas variables macroeconómicas, pero que no va a favorecer a la situación de los sectores medios y bajos, sino que por el contrario va a reproducir un modelo muy estratificado socialmente. Es decir, vos lo que imaginás es, en el caso de éxito del gobierno, vamos, que le va bien, vos lo que decís es un país con una economía estable, con una moneda fuerte, con una inflación baja para pocos. Es decir, un país con una economía que cierra para un grupo más chico. Sí. Un país donde las posiciones sociales están bien claras, bien definidas. Donde esa tensión que hubo en la Argentina desde mediados del siglo XX sobre el reparto de la riqueza
van a querer ponerse fin a esa tensión y a esos reclamos y bueno, que los distintos sectores acepten su lugar. ¿Cómo están? Te lo preguntábamos un poco fuera de aire, como docente universitario en un momento de, también, bueno, hablando de tensiones, de tensión del sistema educativo con el gobierno, ¿cómo lo vivís? Bueno, no recuerdo bien la cifra, pero creo que en los últimos tiempos, no solamente el gobierno de Milei, sí, hay muchos de estos problemas que vienen de arrastre. Hay una pérdida de un 40% del salario. Estamos muy parecidos a la década del 90, donde los sector científico y educativo superior tenía salarios prácticamente de hambre, donde el país expulsó gran parte de esa masa intelectual, es decir, se fueron al exterior, los que podían. Bueno, y eso incide fuertemente en la calidad también, incide en las expectativas científicas del país. Bueno, de hecho, esta investigación fue financiada por la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿no? Claro, sí. Ahora, no sé cuál es el panorama o las posibilidades incluso que han tenido el desarrollo de investigaciones científicas más de corte social. Esto creo que es una investigación bastante vanguardista para la ciudad y que a raíz de este estudio, por ahí si a alguien le interesa, sobre todo gente perteneciente al Estado, podría tomarlo y decir, bueno, ¿cómo nos puede ayudar también este diagnóstico de la realidad para nosotros hacer cambios en nuestras políticas? Por ejemplo, vos mencionabas una de las cuestiones era la tarjeta Nutrir, que ahora yo me comuniqué con el responsable de desarrollo humano y me decía que la expectativa es que se pueda comprar con eso después comida que no sea, digamos, alimentos secos, sino, digamos, alimentos frescos, por ejemplo, verduras o carnes, pero que, bueno, todavía tiene que terminar la licitación de la persona que ahora es el responsable de proveer a estos puntos Nutrir que hay te voy a decir algo más. En la ciudad. Sí. Una política alimentaria tiene que ser integral. Por ejemplo, vos entregás un bolsón de comida. Y hay gente que determinadas comidas que vos entregaste, es decir, que hay un valor económico en esa comida, no la usa. O la tira, o la vende, o la cambia, pero no la usa. ¿Y por qué no la usa? Porque no tiene cultura de usar esos alimentos. Entonces una política alimentaria tiene que ser integral, tiene que ir acompañada de seguimiento, educación. Sí, bueno, un caso eran las lentejas. Recuerdo que las lentejas son un gran producto alimenticio, pero... Un caso son las lentejas, que en general no se usaban. Sí. Y bueno, como también esto que tiene que ver con la cultura, también repercute a nivel, digamos, de la alimentación de cada una de estas personas. Hablábamos esto de que por ahí el acceso a la verdura es muy limitado, o es la papa, la cebolla y la zanahoria, y dejamos de contar. De hecho, también para la nota que hice el fin de semana, hablé con una nutricionista de un CAPS de la ciudad y me hablaba que la mayor cantidad de deficiencias nutricionales se debe a que los consumos de los barrios vulnerables están llenos de carbohidratos y azúcares, y falta mucho esto de las verduras y las frutas. Sí, pero por eso también es una cuestión educativa, económica y educativa. Vos fíjate, lo económica ya lo hemos hablado toda la charla, está claro que es una cuestión económica. Pero también educativa, fíjate que cuando hicimos el trabajo pasamos frente a una planta de palta que estaba ahí, las paltas cayéndose. Y sectores medios se mueren por las paltas. Y sin embargo estaba la planta de palta ahí cayéndose, porque la gente que estaba en ese barrio no apreciaba las paltas. Entonces también hay una cuestión cultural que también debe trabajarse de lo educativo, de la concientización. Sí. Gerardo, muchísimas gracias por haber venido, fue muy interesante escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gerardo Rossini, antropólogo, docente de la Facultad de Bromatología. Le escuchabas, nos estuvo contando de manera muy interesante un informe que hicieron en los últimos 2 años. ¿Lo piensan repetir?
En este momento estamos medio atareados todo el equipo, pero seguramente seguir con algo de esto, sí, en algún momento vamos a seguir con algo. Para ver, como imaginábamos o presumíamos algunos de los cambios o las profundizaciones. Algo relacionado con la alimentación de los sectores populares vamos a seguir haciendo. Bueno, pero te invitamos cuando eso esté, porque realmente es muy interesante. A Gerardo Rossini escuchaba que tuvo la amabilidad de venir hasta aquí, hasta el estudio, a hablar con nosotros. 20 minutos para las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Nos queda un rato todavía de programa, no te vayas. Ahora Cero. Periodismo por periodistas.